A proceder a compartir con ustedes algunas ideas que he estado recogiendo y recopilando del trabajo de los compañeros. Con respecto a la antropología, el doctor Barreto nos hablaba de una prepandemia, lo que pasaba antes de la pandemia, y nos decía que la sociedad se sentía o se manifestaba como una sociedad de cansancio, en la que el debo se sustituye por yo puedo. El enemigo, por tanto, está dentro de cada uno y llegan por este motivo las enfermedades, como la enfermedad del cansancio. Frente a esta situación de la pandemia y frente a esta situación nueva, el doctor Barreto nos habla de retos y nos dice que las circunstancias que vivíamos en la prepandemia nos lleva para que en la pandemia, como seres humanos, desde la antropología nos invita a que la miremos como una oportunidad de reorientar la vida, salir de la manipulación constante, tener una pausa y meditar lo que somos y hacia dónde vamos. También nos invita a reflexionar sobre el origen de que esta pandemia puede proporcionarnos para tener nuevas oportunidades. Y nos invita a que nos involucremos para formar parte de la solución y nos mencionaba que de las caídas se suele fortalecer, se sale fortalecido y que dependemos de la colectividad, no vivimos solos. Y nos invita sobre todo a no perder la esperanza. Como conclusión nos decía el doctor Barreto, elegir la vida de crecimiento, sanación e integración. Y nos volvió a ratificar la importancia del tiempo de la esperanza. El doctor Ronald Carrillo, perdón un ratito, ya. El doctor Ronald Carrillo nos habló de que todos hemos sido invitados a la vida y que la existencia es un don de la divinidad. Por tanto, que la vida es sagrada. Que Dios es creador y amigo de la vida. Y nos habló de que Jesús se ha manifestado compadecido por todas las personas que sufren. Que el hombre vivo es la expresión viva de Dios. Y también nos plantea unas preguntas desde la espiritualidad. ¿Qué debemos hacer? Pues nos motiva a dar los toques finales en la construcción de la vida. Y nos invita a creer en alguien, volver a empezar, a hacerse cargo de la realidad personal. Se debe dar cara a la muerte, hacer lo posible para que la vida sea lo más humana. Nos menciona y nos invita a la vez a ser agente y tomar conciencia de la vida, a ser actor, asumir la realidad, salvar la circunstancia, a ser un apóstol, confiar en que la labor realizada dará frutos. Y finalmente, nuestro tercer ponente, el magíster Stalin Paz, nos habla sobre generar un espíritu de esperanza, de que en esta nueva normalidad o situación que era desconocida, nos ratifica en esta palabra, en esta bella palabra que también nos hablaba el doctor Barreto, que es la esperanza. El magíster Paz nos dice que hemos sido abocados a autoaislarnos, pero que todas las personas hemos sentido la necesidad de relacionarnos con los demás. En este confinamiento pues se ha generado estrés, ansiedad, angustia y sobre todo, yo había anotado aquí con mayúsculas, desesperanza. En su ponencia, el magíster Paz también nos genera preguntas. Entonces, ¿cómo entendemos la vida? ¿Qué debemos hacer? Y como respuestas, él nos dice repensar y resignificar los acontecimientos, reconstruir el concepto de las relaciones humanas. Se requiere, además del contacto físico, un contacto emocional y nos invita a transmitir esperanza.
y también nos motiva, pues, si el caso así lo amerita, buscar ayuda profesional, no perder la fe. Estas son ideas que las he recogido de las ponencias de los compañeros. Hay algunas preguntas que les voy a pedir. A ver, aquí están las preguntas que mis compañeras, que nuestras compañeras secretarias nos han enviado. Dice, mi pregunta es para el doctor Cristian Barreto. El ser humano es un ser social, necesita estar en contacto con los otros para dotar de sentido a su vida, pero ha hecho del dinero su nuevo Dios, llegando a ser individualista y egoísta. La pandemia traerá una nueva realidad, el contacto con los otros a través de plataformas virtuales. En este sentido, ¿no corre el ser humano el riesgo de sumergirse aún más en un estado de individualismo, egoísmo y sin sentido que lleva a su total agotamiento tanto físico como mental y probablemente a la extinción de su propia esencia? Por favor, doctor Barreto. Así es, ciertamente es un complejo mundo en el que vivimos actualmente, ¿no? Y estamos ante ese riesgo de enfrascarnos en un profundo individualismo. Sin embargo, la misma historia nos da cuenta de que en las épocas de continuas crisis es cuando el ser humano está en capacidad de encontrar esa fortaleza interior espiritual que es intrínseca a la persona, ¿sí? Que se conoce también como resiliencia. Entonces, en los momentos más críticos, en los momentos de mayor inestabilidad, de individualidad, es cuando el ser humano tiene esa posibilidad de encontrar una pausa a su vida, a su existencia, a una vida tan acelerada, tan enfrascada en lo individual, tan competitiva. Pues, ¿por qué no tomar esta época de crisis, enfrentar, reflexionar, reinterpretar la vida y conducirla hacia la colectividad, hacia el colectivo, hacia el bien común? Yo creo que esa es la principal reflexión que puedo aportar, que sea una oportunidad para replantearnos la vida y enfrentar todo aquello que se nos presente de ahora en adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Barreto. Una pregunta para el doctor Ronald Carrillo. El ser humano es un ser trascendente, ya que va más allá. ¿Qué pasa con las personas que se estancaron en esta pandemia? En este caso, ¿ya no trascienden más? Muchas gracias por la pregunta. Habría que partir desde el mismo concepto de qué significa trascender. El ser humano es un ser trascendente e inmanente. Con el simple hecho de salir de sí mismo para saludar, hola, buenos días, hola, buenas tardes, ya está trascendiendo, porque no es el saludo para uno mismo, sino es el saludo para los otros. Entonces, la trascendencia también es en el más exquisito, no tanto en única y exclusivamente en el más allá. Entonces, todos los días estamos trascendiendo, porque no nos quedamos y no vivimos para nosotros exclusivamente, sino que, por ejemplo, yo que me levanto en la mañana, saludo a mi esposa, empiezo a prepararme para tener clase con los alumnos, no vivo para mí ni doy la clase para mí, sino que vivo y hago la clase para otros también, que vayamos aprendiendo juntos. Cocino no para mí únicamente, cocino para la familia. Entonces, ahí también está la trascendencia más inmediata. Entonces, todos los seres humanos trascendemos de una u otra manera en la medida en que no vivimos de manera interna, exclusivamente hacia adentro, es decir, inmanentemente, sino que salimos hacia afuera. Por lo tanto, si alguien se ha quedado varado, lo que tengo que decirle es que ánimo, amigo, como decía Stalin, ¿no? Ánimo, hay que seguir con esperanza, hay que mirar hacia arriba, hay que mirar hacia frente, como decía también Kierkegaard. Kierkegaard, en la diapositiva que yo expuse, decía que para vivir la vida hay que mirar hacia atrás, o sea, lo que hemos sido, pero no quedarnos ahí, sino que también para vivirla en realidad y a plenitud hay que mirar hacia adelante. Y entonces, aunque implique eso riesgo, misterio, no sabemos en qué va a parar, pero hay que afrontarlo, es lo bonito, es la adrenalina de la vida, es lo chévere. Eso sería mi respuesta. Muchas gracias, doctor Carrillo. Para el magíster Stalin, ¿cuál sería el modo de actuar basado en la condición psicológica y basado en lo que queremos hacer?
¿cuál sería el modo de actuar? A veces queremos las recetas y ese es uno de los principales problemas, pero no sé si les ha pasado que a veces buscamos los lentes, dónde dejé los lentes, dónde los puse y los tenemos puestos. O estás buscando las zapatillas debajo de la cama o algo. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces nos cuestionamos qué hago con mi vida. El qué hago con mi vida también te lleva a pensar dónde estás buscando la respuesta. A veces parece evidente si no sabemos dónde hemos dejado nuestras zapatillas. Hasta ahora, ¿qué respuestas estoy buscando? Entonces, construir nuestro propio camino necesita también buscar nuestras propias respuestas. Esto significa empezar a hacer frente a la situación. ¿Cómo se hace esto? Aprender de la vida significa que aquellas situaciones o aquellos errores que hemos atravesado, como decía el compañero Ronald, en los que hemos visto en el pasado, que nos han dejado una lección, no nulifican este derecho de disfrutar lo que hoy conocemos como vida, ¿no? Entonces hay que aprender a buscar las respuestas de acuerdo a nuestras experiencias y buscar, en este caso, las posibilidades que nos permitan hacer frente a la situación, es decir, adquirir de nuestra caja de herramientas nuevas posibilidades que nos permitan resolver aquello que nos está movilizando más bien. No sé si respondí, pero por ahí. Muchas gracias, Magíster Paz. Tenemos muchas preguntas, nuestras compañeras secretarias están recopilándoles y están sintetizándoles. Para el doctor Cristian Barreto, al hablar de modificación humana de las personas por la pandemia, ¿se podría decir que la deshumanización que se padece por el encierro es inevitable? ¿Y cómo podríamos volver a ser seres sociales si nos volvemos individuos desconfiados por la pandemia? Así es. Bueno, ciertamente ese proceso de deshumanización ya lo estábamos viviendo desde antes, ¿no? Sí, en una cultura que más se privilegiaba el individualismo. Y más bien yo vería como que a partir de ahora es cuando, a pesar de los obstáculos, a pesar de que estamos separados en lo físico, sin embargo es la gran oportunidad para volver a humanizarnos desde la armonía, desde la paz interior, desde la inmanencia. Y desde allí en más, en base a nuestras acciones, también a nuestra responsabilidad con el colectivo, nosotros podemos volver a reestructurarnos, ¿sí? Somos seres biopsicosociales, ¿sí? Hay esta oportunidad de, a pesar de estar alejados, a pesar de estar en esta realidad virtual, aún podemos recuperar esa esencia que tenemos todos, ¿sí? Y una vez que recuperemos desde nuestra inmanencia, ciertamente cuando este periodo de crisis pase, estaremos en capacidad de volver a integrarnos, de volvernos a abrazar, sí, no, tal vez no físicamente, pero sí abrazarnos a través de nuestros actos, de nuestra posibilidad de contribuir al bien común. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Barreto. Para el doctor Ronald Carrillo, por favor, la siguiente pregunta. ¿Esta pandemia es una oportunidad para poder hablar de Dios a las personas y dar esperanza a aquellas personas que no tienen ganas de vivir? Es una pregunta. Creo que Dios está hablando siempre. Yo creo que en este momento es un momento para más bien, no tanto hablar, sino más bien escuchar. Escuchar. Y cuando uno escucha, a lo mejor escucha también la voz de Dios. Y claro, como decía yo anteriormente, ¿no? Es necesario que demos el salto de la fe. No podemos quedarnos en la angustia y la desesperación. No podemos esperar que las cosas pasen. Tenemos que hacer que las cosas pasen. Tenemos que ver que se solucione este problema. Ya las autoridades ecuatorianas también han manifestado. No podemos seguirnos confinando, encerrándonos y esperando a ver que pase algo. No se va a solucionar la vida de los seres humanos escondiéndonos únicamente. Tenemos que buscar la manera de afrontar esta situación, obviamente con prudencia, obviamente con razonamiento,
obviamente con el apoyo y la ayuda de la ciencia y la tecnología. No podemos salir a la loca, pero tampoco podemos quedarnos sin esperanza. Entonces, este es un momento no solamente para hablar de Dios, sino es un momento para ver cómo vivimos. Porque lo que quiere Dios de nosotros es que vivamos bien, para que tengamos vida, decía Jesús, ¿no? Yo he venido para que tengan vida, para que tengan vida en abundancia. Entonces, este momento hay que pensar, muy bien, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Cómo he vivido? El virus nos ha hecho parar de golpe. Es como si hubiese aparecido un semáforo en rojo en el bus en que vamos todos los seres humanos y tuvo que parar violentamente el bus y todos ponernos a pensar, ¿a dónde vamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué queremos hacer? ¿Para qué vivimos? Entonces, cuando reflexionamos sobre eso, obviamente que la idea de ¿y Dios? ¿En mi vida Dios qué? Entonces, sí, es un momento para muchas cosas y también creo yo que más para hablar es un momento para escuchar y escuchar la voz interior, la voz que en nuestra profundidad posiblemente Dios nos está hablando. Solamente recordar, ¿no? Cuando está uno de los profetas queriendo escuchar a Dios y viene el trueno, viene la tormenta, viene un huracán, viene el fuego y ahí no está Dios. Solamente en la leve brisa, cuando uno está muy atento a escuchar, podemos escucharle a Dios. Esa sería mi respuesta. Doctor Ronald Carrillo, para que nos mantenga con esa inspiración, le tiene una pregunta que sería complementaria, por favor. Dice, ¿cómo enfrentaríamos la pandemia con familiares que no tienen relación con la parte espiritual? En clases de vida y trascendencia hablamos justamente de este tema, ¿no? Porque algunas personas relacionan o colocan como sinónimos la palabra espiritualidad con religión. Y no es así. La espiritualidad es mucho más amplia. La espiritualidad habla de los valores del ser humano, los principios que tiene el ser humano. Entonces, habría que preguntarse, ¿un ateo tiene espiritualidad? Claro que sí. Un ateo, por el simple hecho de no creer en Dios o en la religión, no significa que no tenga unos valores para vivir humanamente. El ateo también quiere vivir bien. El ateo también busca vivir adecuadamente. Entonces, esa es su espiritualidad. A las personas que no tienen una religión, lo que hay que invitarles es a que se conviertan en verdaderas personas. Es decir, lo que quería el mismo Jesús. Que la persona asuma esta realidad, esta dignidad que tiene de ser humano por encima de cualquier cosa. Que siempre se coloque la dignidad de la persona por encima de todo. Y entonces, cuando el ser humano actúa así, va a producir felicidad, porque no va a ir más allá de los derechos de los demás, no va a coartar la libertad del resto, no va a oprimir, no va a causar sufrimiento a los demás, sino al contrario, va a lograr que la vida sea adecuada, armónica, que se pueda convivir. Vean, en estos días que hemos estado encerrados, hemos tenido que aprender realmente a convivir con la gente que nos rodea, porque no siempre el hecho de que papá y mamá tengan nuestra sangre significa que ya somos excelentemente compatibles, ¿no? Pues hemos tenido que aprender a soportarnos en principio, tolerarnos para después respetarnos y después, en ese proceso así ascendente, llegar a amarnos. Esa sería la respuesta. Muchas gracias, doctor Carrillo. Una pregunta para el doctor Cristian Barreto. ¿De qué manera la antropología puede ayudarnos a sobrellevar la nueva realidad a la que debemos enfrentarnos? Desde su fundamentación primera, la antropología surge como una ciencia o como un estudio sistemático del ser humano. Estudia al ser humano desde sus múltiples manifestaciones. ¿Pero para qué? Para que a través de una serie de cuestionamientos, a través de una serie de métodos, el ser humano alcance o encuentre el sentido a su existencia. Hoy más que nunca la antropología nos sirve no solo para plantear esas interrogantes, sino también para encontrar una fundamentación teórica que nos oriente y nos permita encontrar esa fortaleza y conducirnos por esa vía de superación
que ya lo hemos hecho en todos los tiempos, ¿no? Entonces, para mí ese es el papel fundamental y la importancia de la antropología. Nos plantea una serie de métodos, de reflexiones, de principios y fundamentos, ¿sí?, que orientan nuestra acción, que orientan nuestra reflexión, que nos orientan como humanos, que nos humanizan y que nos permiten seguir adelante. Muchas gracias. Gracias, doctor Barreto. Una pregunta para el magíster Stalin Paz. ¿Cómo podría yo ayudar a un adulto mayor que sufre de depresión en el caso de que esta persona es muy cerrada y no quiere dejarse ayudar y salir de su zona de confort? Trabajar con adultos mayores, desde mi punto de vista, complejo. ¿Por qué? Porque a veces los medios, la sociedad y la cultura nos instaura el mensaje de que tercera edad o adultez significa una ventana cercana a la muerte. Por ende, nos abruman algunos deseos, algunas emociones y pensamientos relacionadas a esta. Se cae en esa desesperanza, se cae en como que llegamos al final de la vida, cuando esto simplemente es una construcción psicosocial. ¿Cómo puedo ayudar a una persona de la tercera edad? Bueno, pues yo creería que primero la persona debe empezar a cuestionarse y empezar a preguntarse si realmente quiere la ayuda. A veces queremos hacer muchas cosas, amigos, pero hay personas que simplemente no desean cambiar. Primero debe haber ese ímpetu o ese deseo de cambio. Como decía, trabajar con las personas de la tercera edad a veces resulta un tanto complejo por toda la trayectoria que ellos han tenido, pero no obstante, podemos trabajar algunos procesos terapéuticos que ayuden a abordar primero el síntoma que lleva a la persona a un estado de depresión, que en este caso pudiese ser que esté atravesando esta persona de la tercera edad. Insisto que elaborar la pérdida en estos tiempos nos lleva también a un estado de alarma, a un estado de incertidumbre. Pero cuando nosotros empezamos a programarnos de una mejor manera o a trabajar el valor de la esperanza, que es la confianza, empezamos a trabajar también nuestro estado mental. Entonces, eso le diría, que primero el abordaje sería dar una contención emocional a la persona para que pueda repensar o que pueda revalorizar el sentido que tiene la vida. Eso. Muchas gracias, muchas gracias. Una nueva pregunta para el doctor Cristian Barreto. ¿Qué significa la resiliencia o a qué hacemos referencia cuando hablamos de ello? Por favor, doctor Barreto. Sí, bueno, la resiliencia, incluso creo que para el magíster Stalin Paz sería la pregunta más para él, pero en todo caso la resiliencia es una manifestación, ¿no?, de la fortaleza interior que posee el individuo, ¿sí? Lo interesante es que esta fortaleza, psicológicamente hablando, aparece en momentos traumáticos, en momentos de mayor dificultad para el ser humano. Es esa capacidad que ni nosotros mismos tenemos el conocimiento, pero que está ahí presente, ¿no? Y que justamente hay situaciones límites que muchas de las veces nos permiten conocer y utilizar esta capacidad de resiliencia. Y obviamente, pues, qué mejor que ahora hablar de estos términos y poder ponernos en la práctica, que es lo interesante. Muchas gracias. Muchas gracias, queridos compañeros Ronald, Cristian y Stalin. Sus ponencias, sus reflexiones, las respuestas a las preguntas han sido de mucha utilidad para todos. Quiero agradecer, todavía tenemos un punto más, quiero agradecer el apoyo de todos los compañeros, la participación de los ponentes. Esto, queridos y queridas estudiantes, este evento ha sido el producto del trabajo muy cariñoso y muy responsable
de un equipo que está apasionado por la vida. Y nuestros coordinadores, nuestro coordinador, el doctor Javier Merchán, y también el doctor Víctor Isa, son las personas que permanentemente están velando porque nuestras materias, las materias de formación humano-cristiana, a través de las materias de razón y fe, pues sirvan no solamente para formar el intelecto de nuestros estudiantes, sino que, como es la política de nuestra institución, sirvan para formarnos como personas integrales, al estilo de Don Bosco, que decía que debemos ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Finalmente, como parte última de este foro Opción por la Vida en tiempos de pandemia, pues vamos a recibirle al doctor Javier Merchán, quien va a hacer el cierre y la despedida de este evento. Bienvenido, doctor Merchán. Gracias por estar. Muy amable, querida María Anaís. Muy buenas tardes, doctor Raúl Álvarez, vicerrector de la sede de Guayaquil. Un gusto verle, que esté con nosotros, y siempre es un lujo contar con personas como usted y poder también, pues, de esta manera dar valía al trabajo que se está haciendo desde las diferentes espacios de nuestra universidad. Querido padre Raúl Conza, director de pastoral de la sede de Guayaquil, querido padre Jaime Chela, director de la pastoral del sur del campus Girón de Quito. También estaba nuestro querido Eduardo Paucar, director de la pastoral del sur en Quito, y querido Víctor, pues, director del área. Yo creo que los ponentes hoy nos han dado un espacio fuerte de reflexión sobre lo que significa realmente el sentido de la vida. Hay una frase de Albert Einstein que es bastante citada por mucha gente, en donde dice que el hombre, o dice más claramente, dice así, que la crisis es la mejor oportunidad para que el hombre pueda sacar lo mejor de sí. Y esto, tal vez, aunque parezca molesto, imaginarnos que el hombre requiere de crisis y remesones para poder construir nuevas cosas, es cierto y es muy claro que solo en épocas de crisis a veces reaccionamos y nos despertamos del aletargamiento, es una palabra, que sufrimos cuando todo está bien. No es y no deberíamos esperar que las crisis nos lleguen para reaccionar de manera adecuada. No deberíamos esperar que existan momentos difíciles para poder despertar. No deberíamos enfermarnos para querer recuperar la salud. En palabras sencillas, deberíamos entender que la opción por la vida debería ser un continuo optar y despertarnos en las cosas que hay que hacer. Cada uno de los ponentes fueron citando desde la antropología, desde la teología y desde la psicología, cómo es ese llamado a despertarnos, ¿no? Ya sea porque de alguna manera entenderemos que nunca más volvemos a ser los mismos, porque el mundo es un constante devenir, decía Christian, y decía que de alguna forma este constante devenir es el hecho de que entendamos que aunque mañana nos despertemos, ya mañana no somos el mismo Javier, no es la misma María Anaís, no es el mismo Julián que estaba escribiendo a los demás, no es la misma Nayeli, simplemente somos alguien diverso porque los tiempos han cambiado, nuestras experiencias han cambiado y deberíamos aprender a vivir intensamente el tiempo que tenemos. La segunda ronda nos decía el tiempo de la esperanza, ¿no? Él hacía mucha alusión al hecho de que nosotros podemos entender que la opción por la vida es la capacidad del hombre de, en ese constante devenir, en ese constante cambiar, saber que existe en sus manos la capacidad de transformar esas realidades, hacer todo lo que puede, está a su alcance, y confiar, y eso es muy claro, aquellos que tenemos fe, en que lo que yo no puedo hacerlo, porque no está en mis manos, pues se lo encargo, se lo encomiendo a Dios. Pero no podemos votarle a Dios, desde cuando nos citaba también a Nietzsche, Ronald, pedirle que Dios haga todo lo que yo debo hacer para poder transformar las realidades existentes. Y eso es sumamente importante para entender nuestra propia responsabilidad sobre transformar aquellas cosas que hemos visto que en esta pandemia ya no son más humanas, que no logran configurar una sociedad como la que queremos. Es clave entender que la nueva configuración social que exige esta pandemia tiene que nacer de esa inquietud, de un corazón dispuesto a transformar las cosas, tomando en sus propias manos todo aquello que tiene y posee para, desde su fe, saber cómo esperar en Dios aquellas cosas que no están en sus manos.
Finalmente, Stalin también nos recordaba muchos elementos desde la parte psicológica que tiene que ver con la capacidad del hombre. Voy a tomar una palabra que no la dijo así, pero yo creo que sí es así, la resiliencia, ¿no? Que es esa misma capacidad del hombre de que frente a todas las cosas que puedan suceder, él puede retornar a un espacio de quietud, de recogimiento, comprender lo que sucede a su alrededor, reflexionar, tener un pensamiento asertivo y desde allí volver a retornar hacia los espacios de trabajo para confrontar y afrontar todo lo que está sucediendo fuera de sí. Pero lo importante es que ustedes sepan que en la universidad, desde todos los espacios, ustedes tienen opciones para poder enfrentar las distintas cosas que nos puedan venir. No es la única pandemia, el mundo ha sufrido muchas y vendrán más. La cuestión es cómo vamos a hacer nosotros para encontrar ese sentido a la vida y transformar las situaciones de injusticia, los desastres ecológicos y aquellas cosas de la economía que no nos gustan para volverlas a formar en un espacio nuevo. La vida es todo un reto, pero es cierto que hay algo que nunca vamos a perder de vista. La vida se abre espacios. La vida, aunque haya muchos eventos, buscar un sitio para volver a renacer ahí. Siempre encontraremos que alguna planta nace en ese gran canchón de cemento, porque la vida se abre espacios. Entonces, si es así, tratemos nosotros también de abrir esos espacios de vida y defenderla. Gracias, querida María Anaís, gracias a este grupo de panelistas de altura. Y yo creo que ustedes jóvenes tienen mucho que hacer y trabajar. Agradecerles por esta tarde que hemos podido disfrutar y agradecer también a todos aquellos que estuvieron tomando nota de las preguntas que ustedes no han visto. Aquí está Gina, está Priscila, está también Angélica, está Elizabeth, que van tomando notas, que van escribiendo. Están aquellos que abrieron los espacios, María José, que estaba buscando la forma de abrir los espacios para que esté en Facebook Live, a Juan Carlos, que está buscándose las conexiones, y los que desde el área, en cada una de las sedes, van animando sus trabajos. Vicente, Roberto, está también acá en Cuenca Clever, y la gente que está discutiendo y trabajando para que esto funcione. La universidad y el mundo requiere esas sinergias, y esto es fruto de esas sinergias. Hoy hemos estado más de 2.500 gentes de lo que yo pude ver en los distintos espacios, y esto habla de que también hay opciones y oportunidades dentro de todas las cosas que podemos vivir. Nada más me queda, María Anaís, agradecerles y darles un abrazo fuerte a ustedes. Muchas gracias, compañeros, muchas gracias, queridos estudiantes. Pues cada uno de sus docentes hará eco de estas reflexiones tan importantes. Trabajaremos en un post-foro, ¿sí? Porque también hay muchas cosas lindas, grandes, profundas, inteligentes, espirituales, juveniles, que parten de ustedes para sus diferentes trabajos, ¿no? Que les van a dar sus docentes. Un abrazo para todos, amigos, que Dios nos bendiga a todos y muchas gracias a ustedes por su participación. Buenas tardes, feliz domingo, muchas bendiciones, gracias. Buenas tardes, compañeros, con todos. Lauro. Gracias. Ya. No.